El problema etnológico, rasgos característicos de los pueblos europeos, el alma española y los caracteres de la raza, las razas africanas e indígenas, opinión de Bolívar, origen del tropicalismo, la tradicional ineptitud colombiana. ¿Está ya escrito el desenlace? Os invito a pasar los ojos sobre el segundo de los elementos de la definición de Vattel, la raza. Nadie puede explicarse el alma de las razas, pues todo es misterioso e incierto en la psicología de las colectividades. A pesar de ser esto así, puede percibirse que en cada pueblo hay un rasgo característico que, aunque enigmático, es persistente. Arranca del pasado y subsistirá en el futuro a través de las peregrinaciones de la sangre y del espíritu. En el proceso de la civilización, que diferencia al hombre del animal y que reside en la facultad de idear, de crear relaciones entre el propio yo y la materia universal, dentro de la igualdad del propósito genérico, la filosofía de la historia nos muestra variaciones cardinales. Hay civilizaciones en que las facultades intelectuales predominaron y otras en que las actividades instintivas fueron preponderantes. Pueblos carniceros, pueblos guerreros como los romanos o los alemanes, pueblos traficantes y mercaderes como los cartagineses y los ingleses, pueblos místicos y artistas como los hindúes, los griegos y los franceses, modelan tipos diversos de cultura, de caracteres completos, cuya línea directriz se prolonga a través de las generaciones. El pueblo romano, a pesar de todo lo que absorbió y asimiló, no obstante su avasalladora expansión por el mundo, conservó el carácter primitivo del egoísmo, que fue el secreto de su civilización. Cuando por su dilatación por el mundo, la subyugación de otros pueblos, la confluencia de diferentes razas, la admisión de dioses extraños, su egoísmo se fue debilitando. Notáronse los primeros síntomas de decadencia hasta la época en que el sólido e inmenso edificio del egoísmo romano, la argamasa, fue humedecida por las lágrimas del altruismo cristiano y la soberbia fábrica se vino a tierra. La esencia de su augusta grandeza había sido destruida, por eso Roma transmitió al espíritu latino una melancolía que los griegos no conocieron. En el pueblo inglés, el rasgo característico es la energía, que de individual se vuelve colectiva, la energía de Robinson Crusoe, que pertinaz indomable hacia la conquista de la tierra. Es Warren Hattin, tejiendo imperturbable sobre los reinos alucinados, la red sutil de la Compañía de las Indias, con jirones de turbantes de príncipes hindúes. Y es israelí, llegando al poder tras 40 años de disimulada y fatigosa perseverancia, para poner la férrea mano británica sobre el Egipto, tomar el canal del Suez y ceñir a su amada reina Victoria la diadema imperial de las Indias Orientales. El rasgo característico de la civilización francesa es la inteligencia, que determina la razón, el orden, la claridad y el gusto. Es Rabelais que surge en pleno renacimiento para expresar la marea que viene desde abajo y está destinada a transformar la tierra. Aquellos vagabundos, histriones, frailes, médicos, soldados y financieros que pululan en las páginas de sus libros, aquella insurrección general de la canalla rebelaiciana, principia por revolucionar la propia lengua, enriqueciéndola con 1000 vidas y dándole el magnífico colorido de la época, y significa en lo político el advenimiento del hombre nuevo, sin raíces ni tradición, que ha de ocupar la cima de la humanidad pensadora y artística. Alemania está poseída de un genio metafísico que se manifiesta en el pensamiento, en la abstracción y también en la disciplina. Es la misma crítica del conocimiento abocada por el filósofo Königsberg. Es la búsqueda de la verdad objetiva a través del alma humana, sometiéndola a las infinitas vicisitudes del tiempo y del espacio, al conjuro del soplo creador del Júpiter de Weimar. Es la disciplina perindea cadáver, que en el conflicto europeo mostró hasta qué extremo se obedecía el apotegma de Nietzsche. Los hombres nacieron para la guerra, las mujeres para divertir al guerrero. Todo lo demás es locura.
Refiriéndose a nuestro estado etnológico, Murillo Toro dijo que entre nosotros todo era café con leche, unos más café que leche, otros más leche que café. Nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. Es en lo que hayamos podido heredar del espíritu español donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo. El alma española es estática. Santa Teresa y Don Quijote son expresiones de esa fe transfigurada y rectilínea que menosprecia la realidad y prescinde del raciocinio y la experimentación. La presencia de España en el estadio de la civilización podría reducirse a Cervantes y a sus pintores, en el campo de la filosofía, del análisis matemático, en física, en química, en biología. El aporte de España a la cultura universal es casi nulo. En tierra española no se ha levantado ninguno de esos luminares excelsos que guía el espíritu humano y señala nuevas rutas para la conquista de la sabiduría. Ninguno de sus poetas puede aspirar a la corta y escogida compañía que comprenden los nombres de Homero, de Dante, de Shakespeare, de Camões y de Goethe. En el campo de las especulaciones intelectuales carecemos de ascendentes egregios. Otros caracteres de la raza pueden simbolizarse en algunos de sus prohombres. El valor guerrero en Gonzalo de Córdoba, en Hernán Cortés y en Pizarro. La bizarría en el Cid, la terquedad en Pedro de Luna, la intolerancia en Domingo de Guzmán e Ignacio de Loyola. El acerado temple del alma femenina de Isabel la Católica. La falta de sentido político de Felipe II. El formidable predominio universal español, obra del talento político de Fernando e Isabel, poderosamente ayudados por la buena fortuna y la casualidad y cimentado por el genio imperial de Carlos V, sucumbió por el desfile de monarcas ineptos. Felipe III, dirigido por su caballerizo. Felipe IV, asesorado por una monja, bajo cuyo reinado se publicó una pragmática que prohibía la impresión de nuevos libros, pues ya hay demasiada abundancia de ellos. Carlos II, el hechizado. Carlos IV, cubierto de afrentosa y conyugal ignominia. Fernando VII, déspota e hipócrita. Isabel II, la protagonista de la farsa y licencia de la reina castiza. Debajo de toda aquella imbecilidad y de toda aquella concupiscencia, un pueblo alborotador o fanatizado, pero sin clara conocimiento de su dignidad y de sus conveniencias por la ignorancia en que hallábase sumido. Líbrenos el cielo de que al heredar la dureza de Austrias, la gracia andaluza, el ímpetu de Extremadura o la sequedad catalana, la tenacidad de los vascos o la orgullosa desidia de los castellanos no nos haya tocado también recibir la miopía, la ineptitud, la pereza de los gobernantes y la cobarde y dañosa resignación de soportarlos. Otros primitivos pobladores de nuestro territorio fueron los africanos que los españoles trajeron para dominar con ellos la naturaleza áspera y huraña. El espíritu del negro, rudimentario e informe, como que permanece en una perpetua infantilidad. La bruma de una eterna ilusión lo envuelve y el prodigioso don de mentir es la manifestación de esa falsa imagen de las cosas, de la ofuscación que le produce el espectáculo del mundo, del terror de hallarse abandonado y disminuido en el concierto humano. La otra raza salvaje, la raza indígena de la tierra americana, segundo de los elementos bárbaros de nuestra civilización, ha transmitido a sus descendientes el pavor de su vencimiento. En el rencor de la derrota parece haberse refugiado, y en el disimulo taciturno y la cazurrería insincera y maliciosa, afecta una completa indiferencia por las palpitaciones de la vida nacional, parece resignada a la miseria y a la insignificancia, está narcotizada por la tristeza del desierto, embriagada con la melancolía de sus páramos y de sus bosques.
Eso, en cuanto respecta a los elementos puros. Pero la población de los tres orígenes se ha mezclado profusamente. No sabemos a qué raza pertenecemos, dijo el Libertador, y en otra ocasión escribía: guardémonos de olvidar que nuestro pueblo no es ni el europeo ni el americano del norte. Más bien, es un compuesto de América y de África que una emanación de Europa, puesto que España misma deja de ser Europa por su sangre africana, sus instituciones y su carácter. Los efectos inmediatos y remotos de la mezcla de razas son problemas dilucidados ampliamente por los etnólogos. Otto Amon formula una ley. En los mestizos se combinan las cualidades discordantes de los padres y se producen retornos hacia los más lejanos antepasados. Las dos cosas tienen por efecto común que los mestizos son fisiológica y psicológicamente inferiores a las razas componentes. Las aberraciones psíquicas de las razas genitoras se agudizan en el mestizo. En los viajes de Livingstone se lee, hablando del Zambezé, que halló siempre a los mestizos más crueles y sanguinarios que los portugueses. Un portugués decía al mismo viajero: Dios hizo al hombre blanco, Dios hizo también al hombre negro, pero al mestizo lo hizo el diablo. Entre nosotros no ocurre como en Argentina y en Chile, en donde todo vestigio del hombre africano ha desaparecido. Tampoco tenemos la situación de Perú y Ecuador, en donde el elemento blanco no alcanza sino al 6% de la población, mientras el elemento indio sube al 70%. El resto se divide entre africanos y mestizos. Somos un pueblo en donde el mestizaje, mezcla de español y de indio, es preponderante. Un antropologista argentino, Ayarragaray, ha formulado una ley que parece aplicable con exactitud a nuestra población. El mestizo primario es inferior al progenitor europeo, pero al mismo tiempo es a menudo superior al antiguo indígena. El mestizo primario no constituye un elemento utilizable para la unidad política y económica de América. Conserva demasiado los defectos indígenas, es falso, servil, abandonado y repugna todo esfuerzo y trabajo. Solo en los cruces sucesivos de estos mestizos primarios con europeos se manifiesta la fuerza del carácter adquirido del blanco. En las naciones de América, donde preponderan los negros, reina también el desorden. Haití es el ejemplo clásico de la democracia turbulenta e irremediable. En los países donde el negro ha desaparecido, como en Argentina, Chile y Uruguay, se ha podido establecer una organización económica y política con sólidas bases de estabilidad. El mulato y el sambo, que existen en nuestra población, son los verdaderos híbridos de América. Nada les debe a ellos la cultura americana. Ayarragaray afirma que los hijos de la unión de negros con zambos o con indios son inferiores a sus padres por la inteligencia y por la fuerza física. Tienen una voluntad débil, dominada por las pasiones groseras. A la flaqueza de carácter unen una inteligencia poco lúcida, incapaz de análisis profundo, de método, de ideas generales, el amor al bullicio, el hábito de hablar a gritos, y cierta abundancia oratoria y una retórica pomposa es precisamente lo que se llama tropicalismo. Me parece que no es necesario, ante un auditorio ilustrado como el que me escucha, deducir una a una las desagradables conclusiones. Bástenos con saber que ni por el origen español, ni por las influencias africana y americana, es la nuestra una raza privilegiada para el establecimiento de una cultura fundamental, ni la conquista de una civilización independiente y autóctona. La cultura colombiana es y será siempre un producto artificial, una frágil planta de invernadero que requiere de cuidado y atención inteligente, minuto tras minuto, para que no sucumba a las condiciones adversas. Sobre las porciones de territorio favorables a la vida humana se agrupa la población, haciendo pie en ella para intentar la conquista de los recursos naturales que existen,
pero que no pueden ser alcanzados ni disfrutados por un pueblo inculto e inferior. El mayor esfuerzo que ha hecho nuestra raza hasta el presente ha sido la plantación de café, siendo casi la única industria del país. Las estadísticas demuestran que su producto quizás apenas alcance para pagar el costo de la alimentación y el vestido de la actual población colombiana. La diferencia la estamos supliendo con riquezas públicas que se enajenan. Los otros recursos naturales que poseemos y de que atrás hablé, el hierro, el carbón, el petróleo, las caídas de agua, no pueden hacerse productivos con el mismo escaso esfuerzo que requiere sembrar una planta, cuidarla y esperar unos años para recoger la cosecha. Son recursos que no se entregan sin un pueblo inteligente y capaz, con la capacidad técnica y económica de que nosotros no disponemos. ¿Qué cosa más sencilla que la explotación de una mina de esmeralda? Con costos reducidos se extrae la gema, que tiene un mercado seguro por la exclusividad práctica de la producción. Debajo de los flamantes avisos de nuestras oficinas de propaganda debería colocarse una sentencia que sería exacta. Las primeras minas de esmeralda del mundo poseídas por un pueblo imbécil que no ha sido capaz de sacar ningún provecho de su propiedad. El segundo país productor de platino, pero no dicen que ese platino está ya enajenado irrevocablemente por la torpeza colombiana a manos extranjeras y que su explotación aumenta la riqueza pública y privada de Inglaterra o de Estados Unidos, pero en ninguna forma la colombiana. Hasta hace poco, los únicos colombianos que se beneficiaban en algo del platino eran los negros del Chocó mediante el duro y crudelísimo sistema del mazamorreo. El negro se ata una piedra a la cintura y se arroja al fondo del río, de donde saca un poco de arena y luego lava. Y nuestros ganados no se paran, mientras que un animal ordinario lleno de huesos y de cornamenta en pie en las sabanas de Bolívar tiene un precio 3 veces superior al del animal argentino de magnífica raza, pasado por el frigorífico para venderlo en el mercado europeo. Y nuestras minas de carbón, en esta capital, en cuyas cercanías hay un denso manto carbonífero, el precio que pagamos por el que se consume en nuestras cocinas es 4 veces superior al que se paga en Buenos Aires por el que llega a través del Atlántico desde Inglaterra. El problema se llena de sombras cuando se considera que la situación de nuestro país en el globo terrestre establece una suerte de determinismo geográfico. La distribución del calor y de la humedad no hace apto nuestro territorio para el establecimiento de una buena organización social. Somos una especie de inmenso invernadero, un depósito de incalculables riquezas naturales que no hemos podido disfrutar porque la raza no está condicionada para hacerlo. Pero en nuestra vecindad inmediata, encima del trópico de Cáncer, hay una vasta sociedad humana definitivamente constituida e industrializada, la que habita la América septentrional, o sea, en la zona templada y fría, que ambiciona y que necesita disfrutar del inmenso almacén de materias primas que se encuentra en nuestro suelo y que posee todos los recursos y las técnicas necesarias para aprovechar. Hallámonos, pues, en presencia de un conflicto biológico. Las agrupaciones formadas en marcos naturales idóneos tienden a desbordarse sobre aquellas otras en que el hombre, peor instalado, no domina. Antes es dominado por la exuberancia de la naturaleza, que al mimarlo, brindándole una vida fácil, aunque miserable, como en las orillas del Magdalena, con el pescado y con el plátano, lo reblandece y subordina a los que se fortalecieron en ásperas batallas por la conquista de un positivo bienestar
y fueron además favorecidos por otras circunstancias como la sangre, la posición, los contactos con la cultura universal. Horroriza pensar que el desenlace está ya escrito en el libro del destino de América. ¿Seremos ineluctiblemente presa de los americanos del norte? Ya perdimos la zona ístmica que nos daba una preeminencia en el mundo. Ya los puertos de Cartagena y Santa Marta están bajo la influencia decisiva de compañías norteamericanas. Ya nuestros minerales más preciados salieron del patrimonio nacional. El único petróleo que se exporta es el de los norteamericanos. La lucha biológica, lenta pero sin alternativa, devoradora y fatal, está en plena marcha. Cada día que pasa perdemos algo. Cada día adquieren algo nuestro los más capaces, los más ricos, los más fuertes.